que respire, alabe al Señor. ¡Aleluya! Aleluya, gloria, gloria. Alabado que sea tu nombre. Canta. Alabado sea el nombre de mi Cristo, el Rey de Reyes, mi Salvador. Pon tus manos en el aire, levanta tu voz. Shalom, queridos hermanos, queridos amigos. Hoy vamos a hablar sobre lo que es el infierno, pero vamos a irnos al libro de Lucas, capítulo 16, y lo vamos a leer del 19 en adelante. Nos dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lugar lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Antes de comenzar para hablar sobre lo que es el infierno, yo quiero decirles que esta parábola del rico y Lázaro, más que todo dentro del contexto bíblico de esa época, Jesús hablaba en parábolas, pero este específicamente fue dedicado para los discípulos. ¿Por qué para los discípulos? Porque ellos tenían que tener conocimiento de que los fariseos tenían su propio criterio, su propia perspectiva de lo que eran las riquezas y sobre todo el linaje judío, que consideraban eran súper especiales, y ya que pues los fariseos creían también, por decir así, lo que hoy conocemos como la teología de la prosperidad. Pero aquí ellos decían que por ser que tenían riquezas y tenían el linaje judío, ellos eran como los favoritos de Dios, que solo ellos podían alcanzar, y que los gentiles no lo consideraban así, pues decía que ellos eran pobres por sus pecados y que no merecían el favor de Dios. Así que tuvieron pues de excluirlos a ellos de ellos, pero Yeshua estaba expresando que la riqueza no era un indicador, ¿verdad? Un indicador de que estaban teniendo el favor eterno de nuestro Señor. Aquí podemos ver que es una enseñanza que habla sobre la condición de los judíos y sus pecados y el liderazgo religioso de los fariseos. Recordemos que había tres contenidos dentro de lo que es la justicia, la misericordia y la fe. Pero hoy volvamos a lo que es la palabra, lo que dice en el infierno. Porque aquí dice que dice en el verso 22, aconteció, dice, que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el verso 23, y en el Hades alzó sus ojos el rico, estando, dice, en tormentos, y vio de lejos, dice, a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Queridos hermanos, cuando hablamos del infierno, el infierno no fue creado para los hijos de Dios. El infierno fue creado para Satanás y sus demonios. Pero recordémonos, queridos hermanos, que por haberse aumentado la maldad en el mundo, el amor de muchos se ha enfriado. Y nosotros tenemos que tener, como dice, estar alertas, queridos hermanos, de cuál es nuestra condición ante los ojos de Dios, cómo nos encontramos. Muchos dicen que el infierno no está en el centro de la tierra. En lo personal, sí, yo creo que está en el centro de la tierra. Y les digo, pues, porque yo tengo podemos decir así, una teoría
porque dice que en el infierno existe el gusano que no muere. Pero existe, queridos hermanos, en lo que es dentro de la lava volcánica hay gusanos. Gusanos conocidos como gusanos poliquetos, conocidos como gusanos segmentados, que tienen como agujas y tienen púas. Y ellos pueden sobrevivir en lo que es las temperaturas volcánicas. Hermanos, yo les digo una cosa, la salvación se pierde. Muchos están jugando con el evangelio, están poniendo en riesgo sus vidas, y de las cuales, queridos hermanos, sabemos que el enemigo sabe que le queda poco tiempo, y por eso es que pone la tentación, pone toda la clase de estrategias que tiene el enemigo para engañar. Dice que Dios dijo que Satanás vino para matar, engañar y para destruir, pero Cristo vino para que tengamos vida eterna. El fuego, el infierno es eterno. Queridos hermanos, nosotros podemos vivir aparentemente teniendo una vida de cristiano, ¿verdad? Que vamos a la iglesia periódicamente, no faltamos a los eventos, nos gusta orar, pero muchas veces fallamos. ¿Cómo le fallamos al Señor? Criticando, murmurando, apuntando, señalando y más que todo chambreando, ¿verdad? ¿Cuánto pecado ha entrado a la iglesia? Hay mucha fornicación, hay mucho adulterio. Queridos hermanos, estas personas, yo les voy a decir una cosa, personas que han visitado el infierno, miles de personas, que por X razón, aún médicos que han muerto por un infarto, ellos han regresado por gracia y misericordia, hermanos, a la vida para contar lo que ellos presenciaron. Y muchas personas en ese lugar, cuando los miran a la par de nuestro Señor Jesucristo, que es el que los va iluminando y vayan demostrándole cómo es exactamente el infierno a estas personas, le dicen, dile al que está a tu lado, o sea, nuestro Señor Yeshua, dice, dile al que está a tu lado que ya mucho tiempo estaba en tormentos en este lugar. Y verdaderamente, hermanos, ¿cuántas veces se les predica a las personas, se le habla, ¿verdad? Se le advierte, se le aconseja, se le exhorta, pero las personas no quieren nada con Dios? Yo digo que aunque Jesús mismo viniera y se apareciera a las personas no quieren nada con Dios. Por eso que tenemos nosotros que cuidar mucho lo que es nuestra salvación. Vemos en el Hebreos capítulo 10 del 37 al 39 nos dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. La salvación, queridos hermanos, se pierde. Salmo 9:17 nos dice, los malos serán trasladados, dice, al Seol, todas las personas que se olvidan de Dios. ¿Por qué? Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Cuando habla de Seol, en el Antiguo Testamento, en Hebreos, es Seol, que significa pozo, sepulcro. En el Nuevo Testamento es conocido como el Hades, que es del término griego, que significa invisible. En el judaísmo ocupan la palabra Gehenna, que es infierno, pero ellos han ocupado que eso lo han sacado del paganismo, ¿verdad? Lo que le dicen el valle de Hinnom. Pero no importa cómo la gente lo quiera poner o dónde dice que está, lo importante es que existe el infierno. Y tenemos que recordar, es cierto, Dios es amor, pero Él también es fuego consumidor. El Señor, nuestro Dios, es grande en misericordia, pero también dice que es lento para la ira. Dios te está diciendo hoy a ti, deja el pecado. Deja el adulterio, deja las drogas, deja de estar robando, deja de violar, deja de matar, ya no abortes más. Te está diciendo el Señor en esta tarde. Dice, ven a mí, dice Jesús,
y yo te voy a limpiar. Si tus pecados fueran tan rojos, el Señor dice que los va a limpiar como blanca lana. Pero hoy es el tiempo de arrepentirse. Hoy es el momento que tú tienes que dar un giro completamente, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, nosotros no tenemos que jugar con las cosas del Señor. El Señor dice en Jeremías 31:3, nos dice: con amor eterno te he llamado, por tanto te prolongué tu misericordia. ¿Por qué? Si tú has pasado accidentes, te han escapado a matar, ¿cuántas oportunidades te ha venido dando el Señor? Porque Él te ama con amor eterno. Él no quiere que tú perezcas y vayas a ese lugar de tormento, un lugar donde a las prostitutas, queridos hermanos, o a los adúlteros, o a los fornicarios, explican las miles de personas que los demonios las torturan, introduciendo en las partes íntimas. Dicen serpientes con púas, ¿verdad? Todos aquellos que bailan, ¿verdad? Aquellos que les gustan las discotecas, el baile, todo eso, queridos hermanos, ahí están en el infierno. Ahí están, y los demonios los torturan y los hacen que bailen todo el día sin cesar. Ahí hay artistas, ahí hay cristianos, ahí hay gente que alababa a Dios. ¿Cuántas cosas? Pero ¿sabes qué? Muchos, queridos hermanos, vivían en doble vida. Según ellos decían, el pastor no mira, ¿verdad? No, queridos hermanos, les digo, hay que detenerse y decir: Señor, yo no me quiero ir al infierno. Recuerda, el infierno es eterno, pero Cristo ha venido para darte vida y vida abundante. El Señor dice en Ezequiel 33:11 que Él no quiere la muerte del impío, sino que se vuelva de sus malos caminos y que viva. ¿Tú quieres vivir? ¿Tú quieres tener vida abundante en Cristo Jesús? Hoy es el momento que tú tienes que arrepentirte de tus pecados. Segunda de Pedro 3:9 dice que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos ¿a qué? Al arrepentimiento. Y te digo una cosa, muchas personas que han visitado, inclusive les dicen, tú dile a mi familia, personas que dicen que no vengan a este lugar de tormento. Y lo podemos ver aquí en Lucas. Al final le dice, ¿por qué no le dice? Además de todo esto, dice, porque ellos estaban queriendo que las personas se les avise, ¿verdad? De que hay un lugar de tormento y que ellos no quieren que estas personas lleguen. Y le dice, porque en el verso 28 del capítulo 16 de Lucas, y dice: porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Queridos hermanos, existe una cima, nadie puede pasar en el abismo, nadie puede pasar de allá para acá. Por eso es que Dios, queridos hermanos, hace mucho tiempo el Señor me dio una revelación a mí. El Señor me mostraba embudos que eran como espirales, que salían del infierno, del fondo de la tierra, y subían a la superficie de la tierra. Pero eran como millones de murciélagos, así podría decir, y eran demonios que estaban llegando a la tierra. Y miraba al enemigo mayor, al que lo dirige a ellos, ¿verdad? El padre de las mentiras y del engaño, Satanás. Y miraba de que él dirigía toda la orquesta y daba órdenes para destruir a los cristianos, para los hogares, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque a él le interesa que tú vivas en pecado. Satanás quiere que tú vivas en pecado. Porque él dice, este es mío, esta es mía, a mí me pertenece. Porque ellos hacen lo que yo les ordeno que hagan. Hermano, hoy es tiempo que tú te arrepientas, que te arrepientas completamente de todos los pecados. Porque ya no es tiempo de estar, como dice, jugando y poniendo en exposición el alma. En el capítulo 12 de Lucas, versos 20 y 21, y nos dice: pero Dios le dijo: necio, esta misma noche vendrán a pedir tu alma,
Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros en la tierra y no es rico para las cosas de Dios. Hermanos, Dios quiere, ¿verdad?, que nosotros le sirvamos a Él, que nos sometamos a su voluntad. Hermanos, quedan segundos ya en el reloj del Señor, ya no hay más tiempo. Alguien dijo, solo hay dos tipos de personas: aquellos que le dicen a Dios, hágase tu voluntad, y el otro grupo de aquellas personas que Dios les dice a ellos, hágase tu voluntad. Hermanos, tú puedes ser un buen cristiano, pero siempre tú tienes que limpiarte. El Señor dice en su palabra, el que está limpio, que se siga limpiando más. El que se ensucie, que se siga ensuciando más. Dios no está forzando a nadie para que entre al reino de los cielos. Dios es amor. Tú ya conoces entre el bien y el mal. Tú conoces lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Y quiero terminar con esto. En Primera de Juan, capítulo 5, del 11 al 13. Nos dice así. Capítulo 5, del 11 al 13. Y dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Dice, y esta vida está en su Hijo. No dice en María, no dice en la ciencia, no, dice en su Hijo. Dice, y el que tiene al Hijo, aquí no dice María, el que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Hermano, Jesús bien dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie, dice, va a llegar al Padre si no es por mí. El Señor nos dice en capítulo 3 de Apocalipsis, en el verso 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y queridos hermanos, Dios te está hablando en este momento. Hay muchas personas, dice el Señor, que sus nombres han sido borrados del libro de la vida. Comienza hoy mismo a dar los primeros pasos. Arrepiéntate, busca de Dios, congrégate y haz los primeros pasos antes que Dios te quite el candelabro. Y bueno, ¿verdad? Así estamos, pero el Señor dice en su palabra, aquí en el Apocalipsis 14, del 9 al 11, es donde expone lo peor de lo que es el infierno. Nos dice Apocalipsis 14, del 9 al 11. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo del tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen, oiga lo que dice, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Podemos hacer una oración y di en este momento, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y por intervención del Espíritu Santo, yo te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de cada uno de ellos. Perdóname, Señor. Sé que tú diste tu vida, Señor Yeshua HaMashiach, por morir por mí y por el mundo entero en la cruz del Gólgota. Señor, yo te recibo ahora como mi único y suficiente Salvador personal de mi vida. Te doy las gracias, Señor, porque sé que tú diste tu vida y yo te recibo hoy. Y te reconozco como mi único y suficiente Salvador personal. Amén. Si tú hiciste esto, bienvenido al camino del Señor. Y si tú te reconciliaste, gloria a Dios. Que Dios te bendiga y decimos a todos, Shalom, Shalom. Te doy toda la honra, te doy toda la gloria a mi Cristo.
quien vive por siempre va.